Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente aquí en el Colegio Santa Isabel vamos a volver a ver un nuevo curso que es geometría con el tema de ángulos. Y empezamos con el tema. Inicialmente tenemos que preguntarnos ¿qué es el ángulo? Si nosotros partimos de dos semirrectas que al ser unidas parten de un mismo punto, a ese punto se le llama vértice. Y la región comprendida entre esas dos semirrectas vendría a ser justamente el ángulo. Ahora veremos su notación, o por lo menos las más conocidas. Mira acá, en este AOB podemos decir, por ejemplo, que este es el ángulo O. O también podríamos decir que es el ángulo AOB, donde el O, que es el central, tiene un sombrerito arriba. Y eso significa que ese es el ángulo. O también podría ser la medida del ángulo AOB, o simplemente ángulo AOB. Son las notaciones más conocidas para el tipo de forma angular. Vamos a ver ahora la clasificación de los ángulos en función a su medida. Miren de acá, este es el ángulo agudo, menor siempre de 90 grados. Este de acá es el ángulo recto, siempre igual a 90 grados. Este de acá es el ángulo obtuso, siempre mayor de 90 pero menor de 180. Y finalmente acabamos con el ángulo llano, donde es siempre 180 grados. Ahora veremos la clasificación de los ángulos por su posición. Mire este ángulo de acá. Este ángulo se le llama adyacente simplemente porque está pegado al otro. Son adyacentes, están pegados. Este de acá, por ejemplo, se le llama el ángulo opuesto por el vértice. Cada vez que tenga estos angulitos, sí va a haber una propiedad. ¿Y cuál es? Que los que están opuestos, mira, los de acá o los de acá, opuestos por el vértice, siempre van a ser iguales. Y finalmente tenemos el angulito de acá, que se le llama ángulo consecutivo. Simplemente va uno detrás de otro. Listo. Y para terminar esta parte de la clasificación tenemos los ángulos por su medida. Mire el de acá. El de acá te habla simplemente que son ángulos complementarios. Si yo tengo la suma de varios angulitos o simplemente dos angulitos, siempre va a ser igual a 90 grados. Mire el de acá. Y estos son los ángulos suplementarios, donde dos angulitos o más siempre tienen que sumar 180 grados. Y uno adicional, que lo vamos a poner acá, es cuando yo tengo la vuelta entera. Si tengo la vuelta entera en función a varios angulitos, ¿cuánto tendría que ser la sumatoria? Por supuesto, 360. Ahora empezaremos a hacer los problemitas de este primer capítulo, que es la base fundamental de la parte teórica. Primer problemita ejemplo. Mira acá, dice así: hallar X. Y me dan en la figurita dos ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Y hemos dicho que cuando tengo yo dos angulitos opuestos por el vértice, ¿cuál es la propiedad? Que finalmente esos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser cuando están opuestos por el vértice? Efectivamente, iguales. Entonces, completamos. Podemos decir 4x menos 16 va a ser igual a 2x más 8. Finalmente de ahí, simplemente efectuamos, sacamos términos. 4x, el 2 que está allá sumando pasa al otro lado, ¿qué? Restando. 4x menos 2x va a ser igual a 8, y este menos 16 pasa al otro lado sumando más 16. Si yo resuelvo, 2x igual a 24, y finalmente el 2 que está multiplicando pasa a dividir. X va a ser igual a 12. Y salió el primer problemita. Continuamos con el segundo problemita aplicativo. Vamos a ver. Te dice el problema: calcule X y te dan la gráfica. En esa gráfica, visualmente, yo ya entiendo que ese es un ángulo recto. Y por ser ángulo recto, la sumatoria de esos dos angulitos, ¿cuánto tiene que ser? 90 grados, por supuesto. Empleamos, primer paso: 2x más 5 más 4x más 25 va a ser igual a 90. Sumo las x, 6x más 25 más 5, 30. Y todo eso tiene que ser igual a 90. Finalmente, como segundo paso ya alternativo, solamente para acabar el problema, 6x es igual a 60. Finalmente, el 6 que está multiplicando pasa a dividir y x vale 10. Terminamos con el problema. Tercer problema aplicativo de esta parte inicial de la teoría. Mira, dice así el problema: calcule X. Visualmente yo ya puedo identificar justo en esa gráfica de que la sumatoria de todos esos angulitos va a ser 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo suplementario, ¿cierto? Entonces, 30 más 30 más X más 40 más X va a ser igual a 180 grados. Ahora, sumando los números, sería 100 más, sumando las X, 2X, y todo eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 180 grados. Finalmente, el 100 que está sumando pasa al otro lado restando, y me quedaría 2X igual a 80, por lo tanto, X ¿cuánto vale? 40. Y respuesta completada.
Sigamos ahora con la segunda parte teórica y ahora nos toca ver las rectas paralelas con una secante que la cruza. Mira la gráfica de acá. Acá en realidad vamos a formar 8 angulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como lo ves en la gráfica. El detalle está en poder identificar los angulitos. Mira, vamos a identificar primero aquellos ángulos que están opuestos por el vértice, como por ejemplo el 1 y el 3. ¿Te das cuenta? Ahora, el 2 y el 4, ¿cierto? Mira en la parte de abajo, el 5 y el 7, el 8 y el 6. Esos son ángulos opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Ahora vamos a ver la otra clase de ángulos. A estos angulitos se les llama alternos internos. Son alternos porque están en distintas posiciones, pero son internos porque están dentro de los lados paralelos. Mira, y en esos casos, por ejemplo, tenemos al 4 y al 6, identifícalos. También tenemos al 3 y al 5. Y en este caso, esos ángulos que hemos mencionado siempre van a ser iguales. 4 igual a 6, 3 igual a 5. Listo. Ahora tenemos los ángulos alternos externos. Son alternos, pero están fuera de las paralelas. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, el 1, que va a ser igual al 7. El 2, que va a ser igual al 8. Identifícalos ahí en la gráfica. Tú sigue la gráfica. Ahora vamos a ver los ángulos adyacentes. Esos adyacentes son aquellos que van a sumar siempre 180 grados. Por ejemplo, el 1 y el 2 arriba, mira. El 2 y el 3 y el 4 y finalmente el 4 y el 1. Miren la parte de abajo. El 5 y el 6 y el 7, el 7 y el 8 y el 5. Siempre esas parejitas siempre van a sumar 180 grados. Y finalmente tenemos los ángulos correspondientes. Por ejemplo, ¿cuáles son los correspondientes? Aquellos que van a ser iguales arriba y abajo. Si yo la parte de abajo angular la subo y la pongo encima, voy a decir entonces que tengo el 1 igual al 5, el 2 igual al 6, el 3 igual al 7 y finalmente el 4 igual al 8. Listo. Ya para terminar, entonces podemos decir que a partir de estos ángulos podemos también trabajar en cuanto a los problemas que vienen a continuación. Ahora nos toca hacer la parte de los ejemplos aplicativos en cuanto a esta parte teórica. Mira el primer problemita. Dice así. Calcule X y me dan 3 rectas paralelas. Pero esas rectas paralelas están cortadas por una secante. Esa secante tiene por ahí un teta, un 2 teta y un X. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver. Yo ahí al ladito te voy a poner la propiedad que vamos a utilizar cuando los ángulos están dentro y en la misma posición. Se dice que cuando están dentro y en la misma posición, siempre la suma de esos dos va a ser igual a 180 grados. Entonces, primer paso. Si considero L1 y L3, yo voy a decir 2 teta más teta igual a 180 grados. 2 teta más teta, 3 teta igual a 180 grados. Por lo tanto, de ahí, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente, teta, ¿cuánto vale? 60. Excelente. Ahora, segundo paso. En el segundo paso yo voy a considerar el L1 y el L2. Y mira la nueva propiedad que te voy a poner ahí para este tipo de problemitas. Cuando yo tengo alternos internos, esos de ahí, ¿cómo tienen que ser siempre? Iguales, pues. Claro, iguales. Entonces yo voy a considerar que teta va a ser igual a X. Por lo tanto, si teta vale 60, 60 es igual a X. Problema terminado. Haremos ahora el segundo problema aplicativo. Dice así, hallar X y me dan las dos paralelas, ¿cierto? Y una secante. Y en esos hay datos dentro de la secante. Vamos a ver, primer paso. Como ya hemos visto en el problema anterior, estos dos que están en la misma posición, ¿cierto? Yo sé por propiedad, y mira ahí te muestro la propiedad, es que la suma de esos dos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, aplicamos. 6K más 15 más 2K más 5 igual a 180 grados. Sumamos las K, ¿cierto? 8K más 20 igual a 180 grados. Finalmente, 8K igual a... El 20 que está sumando pasa a restar, sería 160 grados. Finalmente K va a ser igual a 20. Ya tengo K. Ahora, veamos el segundo paso. En esta parte de arriba, ¿cierto? Yo voy a ver ahí que hay dos angulitos pegados. Y esos dos angulitos que están pegados van a sumar siempre 180 grados. Entonces ahí yo voy a decir 2X más 6K más 15 va a ser igual a 180 grados. Pero yo sé que el K vale 20, pues. Entonces, si yo aplico esa parte de allá, aplico el K igual a 20, voy a decir 2X más 6 por 20 más 15 igual a 180 grados.
Si yo resuelvo ahí sería 2x más 135, porque todo eso vale 135, igual a 180 grados. Finalmente el 2x, el 135 pasa restando y sería 2x igual a 45. Finalmente el 2 que está multiplicando pasa a dividir, x va a ser igual a 22.5. Y respuesta completada. Ahora veremos la última parte teórica, que es justamente las propiedades que se dan en cuanto a rectas paralelas. Mira el primer caso. En el primer caso, por ejemplo, hay dos rectas paralelas y en eso se entrecruzan unas rectas. Se dice que ahí la propiedad es que los angulitos que miran hacia un lado van a ser igual a los angulitos que miran hacia el otro. Entonces diríamos de que a más b va a ser igual a x. Segunda propiedad. En esta gráfica, por ejemplo, usualmente llamada propiedad de serrucho, vemos unos ángulos que se entrecruzan. Y al entrecruzarse, mira, todos los que miran hacia allá van a ser igual a los angulitos que miran hacia acá. Entonces vamos a decir, x más y más z tendría que ser igual a alfa más beta más teta. Los que miran hacia un lado son iguales a la sumatoria de los que miran hacia el otro lado. Listo. Tercera propiedad. En esta propiedad, por ejemplo, es parecida a la primera, pero en este caso ya no hay ángulos que miren hacia un lado y hacia el otro, sino que todos los ángulos miran hacia un solo lado. Cuando los ángulos miran hacia un solo lado, se dice de que la sumatoria de los angulitos siempre va a ser igual a 360. Ahí está. Cuarta propiedad. A esta propiedad yo le llamo la propiedad del montadito. Mira, se monta y finalmente acaba en un triangulito. Se monta y finalmente acaba en un triangulito. Eso es lo que hay que recordar. Se dice que cuando tengo este tipo de propiedad, que prácticamente es visual, hay que verlo nada más. La misma figura es la que te viene a veces usualmente en el problema. Se dice que cuando tengo este tipo de figuras, la sumatoria de todos esos angulitos, cerrando el último angulito de arriba, ¿cierto? Cerrándolo de arriba, siempre va a ser igual a 180 grados. Listo. Ahora sí podemos dedicarnos a ver los últimos problemitas que vienen a continuación. Primer ejemplito aplicativo. Mira el problema, calcule x. Date cuenta que ese pertenece a la primera propiedad, pero la diferencia es que los angulitos que miran para este lado están afuera, mira. Pero puestos por el vértice yo los puedo trasladar. El 45 pasa adentro y el 60 grados pasa adentro. Ahora sí puedo aplicar la propiedad. Los que miran para allá, que en ese caso es x, con los que miran para acá, que en este caso vendría a ser 60 más 45. Entonces, finalmente x va a ser igual a 60 más 45, x va a ser igual a 105. Problema terminado. Vamos a hacer ahora el segundo problema aplicativo. Mira, dice así, calcula x. Y en ese problema, en la parte gráfica, me dan dos partes en problema, que en realidad vendrían a ser lo mismo, ¿no? Utilizo la misma propiedad para esas dos partecitas. Vamos a seccionar el problema. Primera parte. Dice así. Si yo analizo la primera parte, que es esta gráfica de acá, entonces yo digo 100 más teta más 130 es igual a 360. Recuerda que pertenece a la propiedad donde cuando todos miran hacia un solo lado, va a ser igual a 360 grados. Finalmente dice 230 más teta es igual a 360. Este 230 pasa al otro lado a restar, finalmente teta sería 130 grados. Como yo ya tengo cuánto vale en realidad teta, ahora me voy hacia el otro lado, ¿cierto? Secciono la otra parte, vamos a ver ahora cómo resuelvo. Yo digo teta más x más el otro teta es igual a 360, ¿verdad? Pero yo sé que teta ¿cuánto vale? 130. Y 130 más 130 ¿cuánto es? 260. 260 más x es igual a 360. Finalmente, ya para terminar, el 260 que está sumando pasa al otro lado ¿a qué? Restando. Y x finalmente es igual a 100. Respuesta correcta. Tercer problema aplicativo. Dice así, hallar x y me dan una condición de que x va a ser igual a y. No hay problema. Miro la gráfica y me doy cuenta que es la propiedad última que habla de los montaditos, ¿te acuerdas? Montadito, montadito y termina en la parte triangular arriba. Entonces, ¿qué decía esa propiedad? Que la sumatoria de todos esos ángulos que van hacia el otro lado, montados, montados y terminan, siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, analizando así como está, yo digo y más y menos x más x más 2x menos y, todo tiene que ser igual a 180. Y ahí, por ejemplo, elimino x con x, y con y, finalmente me va a quedar y más 2x va a ser igual a 180. Pero ojo, por condición del problema yo sé de que y va a ser igual a x. Entonces, en vez de poner y, voy a poner x más 2x igual a 180.
X más 2x, ¿cuánto es? 3x igual a 180. El 3 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? Dividiendo. Y finalmente, ¿x cuánto queda? 60. Respuesta correcta. Jóvenes, llegamos al final de este video. Agradecerte por acompañarnos el día de hoy y hacerte recordar que hay que resolver las tareas, abrir el SEA web y sobre todo darte las recomendaciones de siempre. Estudia, repasa, quédate en casa y sobre todo pasa momentos familiares. Esto ha sido todo por hoy y hasta una nueva oportunidad. Bye bye.